¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto recibirles en este lugar, en este espacio virtual que se ha configurado desde el Tercer Congreso Chileno de Investigación en Educación Musical. Hoy también nos vestimos de gala porque tenemos un cierre eh, eh, inmejorable, que es la conferencia del doctor Guillermo Rosabal Coto. Agradecemos a todas las personas que se han conectado a las distintas jornadas, distintas actividades, reuniones y conferencias que se han dictado en este tercer congreso y esperamos que haya sido de su agrado, que haya sido fructífero, que haya podido ser un espacio de aprendizaje y de reflexión pedagógica para mejorar nuestro quehacer o al menos generar ciertas interpelaciones a lo que son nuestras prácticas docentes. Vamos a dar paso a la formalidad que corresponde para un cierre de un evento de estas características, y para eso le cederé la palabra a la directora de la carrera de Pedagogía en Música de nuestra Universidad Alberto Hurtado, la doctora Lorena Valdebenito. Te escuchamos, Lorena. Gracias. Gracias, Rolando. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Con gran alegría estamos cerrando nuestro tercer Congreso de Investigación en Educación Musical, que hemos titulado Enfoques Emergentes en la Educación Musical, donde hemos podido escuchar diferentes temáticas investigativas. Iniciamos este congreso con una interesante conferencia de Amalia Casasmas, donde pudimos tener un interesante recorrido acerca de los procesos de desarrollo humano, la relación con la enseñanza de la música, en esos microprocesos de la relación entre el cuerpo, la percepción musical, y también el aprendizaje, por supuesto, donde pensar estas estéticas musicales, son un gran desafío para comprender cómo operan estos procesos de aprendizaje musical en los diferentes espacios culturales también, que están atravesados por tradiciones, culturas, modos de vivir y experimentar la música. Para llegar también a una reflexión mucho más actual de cómo este contexto virtual en el que estamos todavía situados a nivel global, ha sido necesario finalmente repensar lo que ha sido nuestra forma de enseñar la música, ¿verdad? De resignificar las prácticas pedagógicas en este contexto en el que estamos todavía, como digo, insertos. Pudimos escuchar también diversas investigaciones rigurosas, consistentes, con interesantes aplicaciones metodológicas que dialogan con problemas de investigación basados en experiencias concretas, que ese es un punto muy interesante a partir de esta experiencia con la música en procesos formativos, prácticas musicales, reflexiones sobre la educación musical, en todos sus niveles, que es una cuestión bien interesante también, lo que es la transversalidad de la educación musical, que es muy también importante rescatar en las investigaciones, ¿verdad? Porque se nutren de alguna forma en este diálogo que tiene la educación musical. Algunos ejes que me gustaría mencionar, que son interesantes enfoques en esta forma emergente que tenemos de concebir hoy día la educación musical y que dan cuenta, por supuesto, de la temática de nuestro congreso, de cómo estamos pensando la educación en la actualidad, por ejemplo, cómo nos hemos aproximado a la comprensión, o a una comprensión más bien más profunda de lo que es la inclusión, ¿verdad? ¿Qué problemáticas giran en torno a la inclusión? ¿Hasta qué punto es necesario, ¿verdad?, incluir estos temas, por ejemplo, en el pregrado, o bien quizás abrirnos a que estas temáticas quizás pueden estar más bien en posgrados y en espacios de formación de especialización, que sabemos que son tan necesarios también de integrar en nuestras prácticas pedagógicas, ¿no? Son tareas finalmente de la formación inicial docente, estos desafíos que tenemos a través, por ejemplo, de estos temas tan relevantes en la actualidad, como la inclusión, el uso de TICs, ¿verdad?, el género, la interculturalidad, ¿cierto? Parece que llegó el momento de abrirnos curricularmente como disciplina a estas líneas de trabajo que habían permanecido quizá un poco en otros espacios, pero que son tan necesarias de poder, relacionar con nuestra disciplina y poder establecer estos diálogos, ¿no? También hemos escuchado interesantes presentaciones sobre experiencias de innovación educativa, ¿cierto?, sobre gestión en los procesos de organización para las prácticas musicales,
La importancia sobre las músicas de tradición oral en el currículum también es una línea muy interesante de trabajo, ¿cierto? Esta distinción que de pronto tenemos hoy en día ya con el folclore, quizás mirándolo desde una manera un poco distante, ¿no? Por esta carga de sentido que tiene histórica, nacionalista en algún momento también y hasta política, pero que quizás hoy en día no tiene esa relevancia, ¿verdad? Y por lo tanto, parece que la música de tradición oral quedara en un espacio mucho más interesante para poder, ¿cierto?, abordar todos estos tipos de repertorio. También podemos escuchar temáticas con énfasis críticos a partir de cómo hemos comprendido la historiografía musical, un tema muy interesante, y cómo comprendemos a los personajes de la historia, ¿verdad? ¿Por qué situamos o valorizamos unos personajes en relación a otros? Y cómo esto ha tenido una repercusión en la enseñanza de la música, ¿verdad? A través de las creencias que se van formando, las ideas que transmitimos a nuestros estudiantes con estos énfasis quizás canonizadores, tanto de los personajes como también de los repertorios, ¿no? Estar conscientes sobre estas problemáticas en general, ¿cierto? Nos permite comprender la música y sus problemas históricos e historiográficos de una forma mucho más amplia, ¿cierto? Más allá de estos mecanismos normativos que muchas veces tenemos en la academia y que nos sesgan de alguna forma o que nos mantienen quizás con unas visiones más tradicionales de lo que es la música. En este sentido, entonces, es muy interesante el diálogo que podemos hacer justamente entre la educación musical, lo que es la etnomusicología y lo que es la musicología misma también, que cada vez también está habiendo un mayor diálogo, ¿cierto?, entre estas, interdisciplinarmente podríamos decir. Así también fuimos escuchando temas, ¿cierto?, más aplicados a la enseñanza de la música, ¿cierto?, como se ha discutido cómo saber construir criterios evaluativos, por ejemplo, que permiten lograr consistencia, validez y coherencia, ¿cierto?, a nuestros procesos educativos, o también cómo evaluamos el material didáctico cotidiano, ya cuando nos enfrentamos a la enseñanza de la música, qué aportes didácticos existen en estas prácticas musicales, ¿cierto?, a partir de las didácticas mucho más específicas, por ejemplo, como lo es la didáctica de la improvisación, ¿no? Y así, el pensar las didácticas de una manera mucho más específica parece que nos abre camino, ¿cierto?, en lo que es la investigación para, por supuesto, llevar esto a la práctica, ¿no?, en nuestra aula. Sin lugar a dudas, la temática de fondo del Congreso ha sido la educación musical en contexto de pandemia, ¿cierto?, a través de las diferentes investigaciones, partiendo por la conferencia inaugural. Un tema sin duda, ¿cierto?, que hoy lo podemos pensar de una forma quizás con un poco más de perspectiva, ¿verdad? Y quizás de seguridad en las prácticas que hemos tenido o que hemos experimentado también, que hemos investigado, y que hoy nos permite hablar con un poco más de propiedad en este impulso, ¿cierto?, que de luces y sombras, de cómo hemos comprendido la forma de enfrentar finalmente, muchas veces de forma proactiva nuestra disciplina, como mencionaban algunos colegas, ¿verdad? A pesar de este desafío que teníamos, parece que había una luz ahí, ¿cierto?, que nos permitía explorar esta forma, ¿cierto?, de enseñar la música en modo virtual. Finalmente, ¿cierto?, en nombre de la carrera de Pedagogía en Música de la Universidad de Hurtado, agradezco la participación de cada uno de los expositores de este tercer congreso, ¿cierto? Agradezco también a los organizadores del congreso, a Rolando Ángel Alvarado, ¿cierto?, a Pedro Iglesias, a Jacob Requedal, también al comité científico formado por los diferentes colegas que trabajaron en los procesos, ¿cierto?, de forma muy rigurosa para la selección de las presentaciones. También agradecer a UAHTV, que es el espacio por el cual, ¿cierto?, podemos tener la transmisión y difusión de este congreso, y por supuesto a todo el equipo que brindó su apoyo para que este congreso fuera posible. Estas palabras en realidad no son de cierre, ¿cierto?, en absoluto, no son tampoco de despedida, sino quizás más bien para hacer una síntesis, ya que tenemos una parte muy importante del Congreso, que finalmente es la conferencia de clausura, que parece que fuera ya como una tradición de nuestro Congreso, ¿verdad? Que va a ser presentada en breves momentos, así es que los invito a que sigamos disfrutando entonces de esta última parte del Congreso, en nuestra versión, ¿cierto?, 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Ahora tengo el honor de presentar al doctor Guillermo Rosabal Coto,
quien es catedrático Humboldt 2020 y director del Sistema Editorial y de Difusión de la Investigación en la Universidad de Costa Rica, académico visitante en programas de estudios latinoamericanos en la Universidad de Toronto y profesor colaborador de posgrado en música en la Universidad Estatal de Santa Catarina. Pero más allá de esas cosas que yo sé que Guillermo, el doctor Guillermo, cada vez trata de evitar más de poner en público sus medallas, me quisiera compartir una breve reflexión de que este congreso surge porque por la inspiración de Guillermo. Guillermo siempre ha hecho seminarios internacionales con el afán de articular distintas universidades en Latinoamérica. Y en una ocasión nos invitó a participar y estuvimos activamente allí participando todo el 2019. Y de ahí se forja el Congreso y se iba a realizar en modalidad presencial. Y en Chile pasó el estallido social, que bien sabemos lo que significó para nuestra sociedad, y cambiamos a modalidad virtual. Y desde ahí estaba el interés de volver a lo presencial, pero luego vino la pandemia y nos quedamos en la virtualidad. Y curiosamente empezamos a replicar ese seminario internacional en cierta manera que hacía Guillermo y tomamos el título del Seminario Internacional de Investigación y Educación Musical y le pusimos adelante Congreso Chileno. Así que queremos dar ahí la mención que corresponde, porque sin esa invitación de Guillermo a participar en esas actividades no hubiésemos ganado la experiencia para poder realizar este tipo de actividades. Bien, entonces, ahora voy a dejarles con la conferencia de clausura del doctor Guillermo Rosabal Coto, la que se titula Descolonizar, ¿qué, quién y para qué? Tensiones en la investigación en educación musical. Muy bien, Guillermo, te escuchamos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Rolando, por la invitación. Una invitación que, como acabas de contextualizar, viene desde Nexos y una fraternal colaboración desde hace algunos años. Muchas gracias también a tus colegas y autoridades en la Universidad Alberto Hurtado que organizan este congreso, y gracias a la audiencia que está presente ahora o que estará escuchando esta conferencia posteriormente. Cuando Rolando me gira la invitación para dictar esta conferencia, yo le consulto acerca de la modalidad, acerca de lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Quiero compartir con ustedes hoy no una conferencia, sino una serie de experiencias en voz alta, esperando que no sea un monólogo, sino esperando que algunas de estas ideas puedan tener resonancia en sus experiencias y que dialoguemos sobre ellas. Se me ha indicado que en un inicio tengo 45 minutos para dirigirme a ustedes y yo de una vez adelanté que podría ser menos, porque lo que más voy disfrutando a lo largo de una privilegiada carrera de la cual por la cual estoy muy agradecido, es de escuchar y poder aprender más que dirigirme y ser escuchado. Esto no es una gran invención, esto es simplemente rehusarme a hacer más educación bancaria que otra cosa. Y lo he adoptado como una práctica con la cual trato de ser coherente. Y precisamente la coherencia es uno de los valores que quisiera impulsar a lo largo de lo que tengo que compartir con ustedes. Por una serie de experiencias personales, pienso que no tiene mucho sentido compartir teorías o conceptos si no les comparto de dónde vienen, de qué experiencias vienen y cómo he cambiado yo o estoy cambiando o probablemente vaya a cambiar como educador, como investigador, como persona, como habitante, como caminante de este planeta. No tendría mucho sentido si no lo vinculo a quién soy o en quién me he convertido o quién era y en quién me estoy convirtiendo. No se trata de hablar de mí, se trata de proponerles un modelo o una manera de cómo ustedes pueden relacionar lo que quieren hacer, lo que quieren conseguir, los valores con los que se comprometen, los mandatos institucionales, los mandatos de sus empleadores, las convicciones personales, con lo que tenemos para hacer y con la población destinataria de nuestro quehacer. Y probablemente algunas de las cosas que ya voy a comenzar a compartir con ustedes
Si ustedes han seguido algunos de mis trabajos escritos o ahora en la época de pandemia, algunas de las alocuciones o participaciones que he tenido como ponente, conferencista o panelista en otros eventos en América Latina o en otros países, probablemente algunas de estas ideas les suenen familiares. Pienso que todavía tengo que difundir algunas de estas ideas durante algún tiempo para lograr cierto impacto. La primera idea que quiero compartir con ustedes es que la persona que habla ante ustedes hoy es una persona de privilegio. Si habláramos desde la teoría que está en boga en este momento, que podría ser desde el enfoque de género, por ejemplo, o desde la interseccionalidad, yo podría describirme como un hombre blanco, blanco no en el sentido del color de la piel, lo cual es muy obvio, pero a esto también me referiré porque tiene sus implicaciones, sino un hombre varón que porta la blanquitud y que puede ser abogado o portador de la supremacía blanca. Sin embargo, blanquitud, supremacía blanca, son conceptos enarbolados principalmente en el hemisferio norte y en idioma inglés. Probablemente han tenido una agenda de justicia social, pero no es necesariamente una agenda de justicia social que vaya con América Latina y probablemente no es una agenda de justicia social que vaya con Guillermo Rosabal Coto. Les daré unos ejemplos a continuación. En uno de mis trabajos titulado El día después de la educación musical, publicado primero en inglés y hace poco difundido en idioma español, yo proporciono una narrativa de en quién me he ido convirtiendo como aprendiz, como educador, como investigador y como docente en la música. Y concluyo que a lo largo de mi vida he sido colonizado y he sido colonizador. Y por esta dualidad que he experimentado, que me toca y me agita hasta lo más profundo de mi ser, es que necesito ser una voz que hable sobre colonización y descolonización. Pero hay algo que puede no calzar ahí, puede no estar muy bien. ¿Qué derecho tengo yo? ¿Qué autoridad puedo tener yo o atribuirme yo para hablar de descolonizar si soy una persona llena de privilegio? Y esa es la pregunta fundamental con la que quiero comenzar ahora. Quisiera invitarle a la audiencia que tiene muchas ganas, muy buena intención, mucho compromiso con la justicia social, con valores de diferente procedencia o de diferentes bagajes que portan, desde bagajes religiosos, desde ideologías políticas, desde convicciones de la investigación social y de la educación para hacer el bien, que nos cuestionáramos cada uno y cada una de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros y nosotras para hablar de justicia, para hablar en contra de la opresión y para hablar en términos de descolonización o para proponer, abordar las prácticas musicales y la investigación desde la descolonización? ¿Por qué insisto tanto en esta pregunta? Porque la misma música occidental, como la hemos recibido como tradición en lo que ahora es América Latina, las prácticas educativas que hemos recibido de Occidente en América Latina y los valores que nos han formado como personas docentes o investigadoras son mayormente colonizadores. Entonces les planteo, ¿son ustedes también personas que han sido colonizadas y que están colonizando también? Y puede que estemos colonizando en nombre de los valores más altos, más justos, más sublimes. Ese es el meollo del asunto. Que les invito a que seamos sinceros y sinceras con nosotros mismos, con nosotras mismas, acerca de por qué lo estamos haciendo, quiénes lo estamos haciendo, con quiénes, con cuáles herramientas y sobre todo el para qué. Como hombre blanco, portador de la supremacía blanca, yo podría decir que quiero ofrecer herramientas para descolonizar la educación musical. Eso es sumamente peligroso. Primero, porque estoy yendo en contra de la institución que me ha formado y me ha dado los valores que tengo. Y en segundo lugar,
porque probablemente las motivaciones que yo enarbole o describa como justicia podrían ser otra cosa, cualquier otra cosa, menos eso. Muchas veces hablamos de inclusión. Hace un momento Lorena enfatizó el valor de la inclusión. Y muchas veces en la enseñanza de la música clamamos ser más inclusivos e inclusivas en nuestras prácticas, incorporando repertorios llamados folclóricos, repertorios indígenas, y estas prácticas les ponemos los nombres, las etiquetas occidentales, las sacamos de contexto y las blanqueamos. Y muchas veces enarbolamos eso como inclusión. Entonces ahí pongo una llamada de alerta. Ser inclusivo o ser inclusiva en el nivel que sea o con la intensidad que sea, no necesariamente es descolonizar. Más bien podría ser todo lo contrario. Podría ser colonizar. Y esto nos llevaría a una gran pregunta que espero que la tomen con una pizca de sal, y es: ¿realmente la educación justicia? ¿Es equidad? ¿Es igualdad? Yo considero que soy un colonizado y un colonizador, primero porque fui oprimido por un sistema educativo que puedo vincular, gracias a mis trabajos de investigación y a metodologías de investigación y a enfoques ontológicos y epistemológicos detrás de estas metodologías, he podido evidenciar que se me oprimió durante mi infancia en el ámbito familiar y en la socialización secundaria, es decir, en los procesos educativos, y después en la socialización terciaria, es decir, cuando ya me desempeño en el mercado laboral, se me oprimió de alguna manera para que yo no fuera quien yo era en mi cuerpo, para que yo no fuera la persona o el ser que tenía sentido para mi ser, sino que me convirtiera en un varón, para que me convirtiera a los valores blancos occidentales, para que apuntara como gran meta convertirme en un músico ejecutante de conservatorio a la sombra de las grabaciones que yo escuchaba cuando era niño y cuando era adolescente. Es decir, que me convirtiera a la luz del ideal del ejecutante occidental. Sin embargo, no puedo decir que haya sido colonizado en todos los ámbitos. Hay dos ámbitos en particular en los que esta persona que se dirige a ustedes hoy se considera colonizado. El primer ámbito es el ámbito de la sexualidad. La colonización histórica, aquí voy a leer como introducción una definición. Se considera la dominación, explotación, genocidio y enculturación iniciado en el siglo XVI con el arribo de los europeos a las tierras de Abya Yala, Turtle Island, Valle del Anáhuac, Tahuantinsuyo, bajo la supuesta superioridad de la civilización y modernidad europea. La civilización y modernidad europea se construye con la imposición de un ideal de ser humano. Este ser humano primero tiene un color de piel específico. Este ser humano no nació en lo que ahora es América Latina, sino que nació en Europa. Es racional, es cristiano y porta ciertos valores incompatibles con lo que los invasores europeos se encontraron en estas tierras que invadieron. Una de las características de este individuo ideal es la sexualidad. Yo, en el círculo familiar y en la escuela y en mi educación, en la socialización laboral, se me impone una idea que hay una sexualidad válida para un varón. Y esa sexualidad no era la sexualidad que yo experimentaba. Entonces, yo en mi itinerario investigativo trazo cómo esa sexualidad que me fue impuesta, esa manera de ser varón, es una manera de colonizar. Ahora les comparto el concepto de colonización para introducir la otra manera como yo me he sentido colonizado y que me motiva a investigar lo que investigo y cómo lo investigo. La colonización, más que un evento, es una estructura de explotación de territorios, tierras, posesiones, seres vivos, cuerpos, mentes, cosmovisiones, costumbres, maneras de ser, pensar, sentir, conocer y aprender. La colonización ocurre cuando una élite, clase social o comunidad hegemónica impone una visión de mundo y las estructuras materiales que la sustentan,
a individuos o comunidades con fines de explotación material o simbólica. La colonización se pone en marcha por medio de la fuerza, la ideología, el discurso y la cultura. Bajo esta definición, ¿cómo he sido yo colonizado? En el ámbito del conservatorio o del modelo conservatorio, yo me considero colonizado cuando yo ingreso a un preconservatorio a los 14 años y se me dice, lo que escuchas, la música pop, eso no es música, eso es basura. Cuando se me dice, la música no es para bailar como tú la bailas, la música no es para ser experimentada por el cuerpo, etcétera, etcétera, yo soy colonizado, es decir, hay una comunidad hegemónica, en este caso las personas portadoras del arte y la epistemología del arte occidental, las personas docentes que me oprimen manipulando mi cuerpo y mis emociones para que yo me convierta en ese ideal de músico occidental que poco tiene que ver con la persona música que yo era o con mi musicar, con las relaciones que yo afirmaba, exploraba y celebraba cuando me relacionaba con la música o hacía música. Entonces les he presentado brevemente dos ámbitos en los que yo me considero un colonizado. Ustedes tendrán otros ámbitos probablemente en los que se puedan sentir colonizados o colonizadas. Y es importante tener esta conciencia porque ¿cómo vamos a nosotros querer manipular cuerpos, influenciar mentes y vidas sin saber quiénes somos, ¿verdad? Yo de hecho, para decirlo de una manera más descarnada, yo no me considero que soy nadie con autoridad para decirle a una persona cómo sentir música o cómo debe ser. Podría hablar en nombre de la tradición occidental, pero quiero cuidarme de eso porque si voy a enarbolar los valores de inclusión, de equidad, de justicia, creo que estaría utilizando algo que ya es injusto y no es equitativo para lograr fines que van en contra de esas instituciones. Hay una forma de colonialismo que se llama colonialismo interno o recolonización desde dentro, en la que la educación calza perfectamente. Constituye en la colonización que las élites locales de los territorios que habíamos sido colonias llevamos a cabo cuando nos apropiamos de las estructuras simbólicas y materiales heredadas del colonialismo para conservar e imponer el poder y el control biopolítico y geopolítico dentro de las fronteras de una nación. El aparato militar y la educación son excelentes ejemplos de lo que es colonialismo interno. Es decir, la educación en América Latina, podríamos generalizar, después de las independencias de los antiguos territorios de la corona española, emprenden la formación de naciones y para ello necesitan educar a la gente para que adquiera ciertas habilidades como la lectura, como el raciocinio, como hábitos de higiene, una visión de mundo, la religión y otros valores bajo los que se constituyen las naciones. Entonces, con esta conciencia es que yo quiero referirme a ustedes hoy sobre el enfoque de colonial en pandemia como algo que hay que mirarlo con una pizca de sal y hay que tenerle mucho cuidado. Yo no me considero un académico de colonial. Si yo fuera una persona que pertenece a una, por ejemplo, a una minoría indígena o una minoría étnica cuyos derechos están siendo severamente usurpados, creo que yo tendría derecho a considerarme un académico de colonial, pero creo que no le llego ni a los talones a líderes y activistas indígenas o de color en América Latina o en otros países que emprenden labores admirables y que ponen en peligro su vida y que se juegan el todo por el todo día a día en sus activismos. Creo que yo no puedo llegar a esa altura y no lo aspiro porque no aspiro a ser algo que no soy. Tengo que convivir con el cuerpo, con la mente que soy, aceptarme como soy y hacer algo importante para la humanidad con lo que yo soy. Entonces, mi labor es difundir estas ideas, diferenciar qué es colonialismo de lo que no es, tratar de ser justo, tratar de no causar daño no es suficiente para no ser colonialista. Y ahora que mencionaba que hago esta reflexión en pandemia, lo que sucede es que en pandemia he tenido que moverme mucho en las redes sociales
inscribirme a muchos grupos y comunidades y darme cuenta que en la etnomusicología, en la musicología, que en la educación, en las humanidades, en las artes, se habla mucho de descolonizar. De hecho, yo fui coeditor del primer dossier en español que aborda la educación musical desde una perspectiva contra el colonialismo. Esto lo hice con el colega Fabio Schifres de la Universidad Nacional de La Plata en la revista internacional de educación musical. Y después fui el editor invitado de un dossier en 3 idiomas, español, portugués e inglés, para la revista Action, Criticism and Theory in Music Education, sobre educación musical decolonial. En este último número fue interesante, como era en 3 idiomas y participaban autores y autoras de Europa y de América Latina y de Norteamérica, tener personas de etnomusicología, de las humanidades y de las artes. Casi todas estas personas eran estudiantes doctorales en ese momento y no estaban en su país de origen, lo cual fue bastante interesante. Se suscita recientemente estas discusiones en América Latina y en otros países, y yo reviso en las redes sociales y me alejo de muchas de esas discusiones porque parece que toda la gente o la mayoría de la gente está buscando certezas. Y como se han dado cuenta, hoy yo no les he traído ninguna certeza, les he traído provocaciones bien intencionadas y respetuosas, y les he traído preguntas. Básicamente estoy insinuando quiénes somos, qué hacemos, por qué lo hacemos, y qué tendría esto que ver con llamar un enfoque emergente descolonización. Yo lo primero que sugeriría no es vayámonos en este itinerario de investigación, basándonos en esta ontología, en esta visión de mundo, utilizando estas herramientas teóricas y esta metodología. Lo primero que yo diría es algo que planteo en el primer documental que escribí y dirigí y presenté hace un año: ¿quiénes somos en la música? Y una vez que nos conozcamos quiénes somos en la música, con toda la luz, con toda la oscuridad, con todo ese claroscuro, y encontremos dónde hemos sido o somos personas colonizadas y dónde somos personas colonizadoras, tal vez ahí podamos identificar desde cuál de nuestros yoes empíricos, por utilizar un término sociológico, podríamos hablar o no, o podríamos tener la osadía o la valentía de utilizar un enfoque decolonial. Hay un artículo que siempre me gusta mencionar y al cual me gusta invitar a la audiencia a que consulte, creo que no ha sido traducido al español todavía, de el autor y autora canadienses Eve Tuck y Wayne Yang. La decolonización no es una metáfora. Decolonization is not a metaphor. Él y ella escriben este artículo precisamente al darse cuenta que las personas que con muy buena intención se acercan al concepto de descolonización piensan que descolonizar es simplemente pensar diferente. No hay nada de malo en pensar diferente. Pero para descolonizar, y aquí ya quiero proponerles algo un poco más radical, para descolonizar hay que hacer cosas como que lo que fue robado en un proceso de colonización tiene que ser devuelto. Las estructuras materiales tienen que ser transformadas radicalmente. Es decir, con ser inclusivo, con que haya más apertura, no estamos descolonizando. Puede ser uno de los pasos para descolonizar, pero no estamos consiguiendo la descolonización. Yo probablemente en lo que me reste de vida no voy a ver la descolonización. Probablemente lo que estoy haciendo es plantando una simple semilla que muchas personas van a cultivar, van a regar y van a cosechar. Un ejemplo de qué sería descolonizar. Si a un grupo indígena le ha sido robado en un proceso de colonización un territorio, el territorio tiene que devolvérseles. Eso sería descolonización. Mi intento más modesto y más humilde de descolonización ha sido, como docente de música, si veo que en mis manos está ayudar o liderar un proceso para que personas que les ha sido robada la autoestima, la autoimagen positiva, en un proceso pedagógico que les ha impuesto ser quienes no son ellos y ellas en la música, si yo logro eso, que lo recuperen, entonces podríamos decir por analogía que estoy ayudando a que les sea devuelto su cuerpo, sus historias, sus memorias, a que vuelvan a ser ellos o ellas,
no al 100%, pero que sí recuperen lo que sea recuperable. Entonces, en ese sentido, creo que yo sí podría participar con otras personas y no solo en un proceso de descolonización. Es lo más cercano que yo creo que he llegado a descolonizar y creo que me falta muchísimo. Que esto es solamente el principio del camino. Y otra idea, como veo que ya se está aproximando el tiempo, otra idea que quiero compartirles en cuanto a lo que ustedes y yo hacemos en la música y en educación musical, y que lo observo también en pandemia, sobre todo en redes sociales, y esto no es exclusivo para Latinoamérica, lo veo mucho con mis colegas que interactúo de Europa y de América del Norte. Queremos buscar el concepto o la metodología más reciente. Y tenemos que producir, tenemos que escribir. Nuestras carreras están lamentablemente enraizadas en eso y tenemos que concursar para fondos, tenemos que ascender peldaños o categorías, escalafones, le llamamos en mi país, como docentes. Yo tengo el escalafón más alto en mi país, que es catedrático, que es el equivalente a professor internacionalmente, y no ha sido un camino fácil. Es un camino en el que yo también he tenido que colonizar mi cuerpo, colonizar mi mente para convertirme en alguien que no necesariamente soy y con el que he alcanzado privilegios. Y esto realmente puede ser algo perverso, no solo a nivel de la sociedad, sino podemos ser personas muy perversas con nosotras mismas, con cómo a veces nos maltratamos o nos sometemos a procesos colonizadores. Y algo que he visto en redes sociales es que ¿cómo buscamos tener la metodología o el concepto o la teoría? ¿Cuál es mi crítica? Y una crítica respetuosa. Es una crítica que yo no la he inventado, es una crítica de la cual tomé conciencia cuando comencé a investigar bajo la etnografía institucional, un enfoque sociológico propuesto por Dorothy E. Smith, una socióloga británico-canadiense en los 60. Ella inicia lo que ahora es la etnografía institucional y que en aquel momento se le llamó primero una sociología canadiense, después una sociología para la mujer y más recientemente una sociología para la gente. Ella cuestionaba cómo la sociología convertía la experiencia humana que supuestamente estudiaba en algo abstracto y la separaba de los contextos de las personas. De manera que lo que las personas en ciencias sociales producían en aquel momento, y creo que todavía lo producimos, es nuestra propia interpretación desde nuestras posiciones de privilegio. Y presentamos visiones de las personas que supuestamente estudiamos, que pueden en muchos casos estar muy distanciadas de quiénes son esas personas o cómo se ven o cómo se sienten a sí mismas, en categorías abstractas. Cuando utilizamos la categoría género, cuando utilizamos la categoría nacionalidad, cuando utilizamos la categoría escolaridad, bagaje musical, experiencias compartidas, cuando buscamos poner bajo esas etiquetas la experiencia de las personas que supuestamente representamos en nuestra investigación, puede que estemos siendo personas colonizadoras y con muy buenas intenciones y a la vez construyendo grandes o muy brillantes carreras. Y para terminar esta crítica a lo que podemos hacer como personas investigadoras en relación con el musicar de las personas, otro peligro que corremos es que si nos ponemos a mirar muchas veces los títulos o propósitos, objetivos de muchos de los trabajos que hacemos para graduarnos en licenciatura, en el grado de maestría, en el grado de doctorado, muchos de nuestros trabajos están orientados a buscar corregir o elevar o mejorar a un grupo de personas o determinar cómo las personas cumplen o no con una serie de habilidades, con una serie de estándares en cuanto al desempeño en la música y en la educación. Y eso me preocupa mucho porque de nuevo puede que algo que estamos proponiendo como inclusivo, como justo, como innovador, esta es una palabra también que creo que hay que tenerle mucho cuidado, cómo la utilizamos, probablemente lo que estamos haciendo con muy buena intención es colonizar. Quisiera ir cerrando mi intervención en este momento dejándoles esas preguntas. ¿Quiénes somos en la música? Si habitamos América Latina, tenés que tener una parte tuya colonizada.
y tenés que tener una parte tuya de colonizador o colonizadora si te desempeñas como docente o como persona investigadora. O si sos empleada de una institución como una universidad o un conservatorio. Eso es una realidad. La segunda pregunta. Cuando queremos investigar, lo que queremos es transformar a esas personas que representamos, estudiamos en algo que no son, arguyendo los valores de progreso, de civilización, de que sean más cultos, de que sean más personas, de que sean mejores ciudadanos y ciudadanas, de que se inserten mejor en la democracia. Eso podría ser colonización también. Y la última provocación, que resume lo que he querido compartirles hoy, mediante narrarles mi experiencia, será que en nuestra investigación, más que representar las vidas de estas personas que clamamos representar o estudiar, no estaremos representando simplemente nuestras aspiraciones, nuestros deseos o nuestra limitada visión desde los zapatos de colonizador y colonizadora. Pues les dejo esas preguntas y espero podamos entrar a la parte más interesante de este espacio, del cual tengo el honor de participar, para que dialoguemos un poco. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por su atención, gracias por estar aquí y por la buena vibra. Muchas gracias, Guillermo, por tu presentación, por tu narrativa. Aquí me toca a mí asumir el rol colonizador a cargo de la moderación y decir quién toma la palabra y quién no, y controlar los tiempos. Ya me perdonarán por eso, pero alguien tiene que ser el malo de la película aquí. En ese sentido, te invito a dialogar con 3 colegas de distintas universidades de aquí del país y Macarena Silva de la Universidad del Paraíso, José Velázquez de la Universidad Católica de Temuco y Lorena Valdebenito, nuestra directora de la Universidad Alberto Hurtado. Le daré primero la palabra a Macarena, porque ella tiene un foco más centrado o un perfil más centrado en lo educativo, en la didáctica, el currículum, en ese sentido. Entonces es muy probable que las preguntas vayan, o los comentarios, o su narrativa también, sus distintas palabras, vayan en esa línea de que el docente también es un agente colonizador. Y colonizado también como personas. Te damos la palabra, Macarena. Gracias. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por esta invitación de la Universidad Alberto Hurtado y muchas gracias a Guillermo por sus palabras que nuevamente nos ponen en tensión. Y un poco sobre eso quiero comentar. Lo que yo recibo también de mis estudiantes que están en este proceso de convertirse en profesores de música y las problemáticas que aparecen en ellos o en sus propias tensiones colonizadas o por ser ellos mismos colonizados. Por un lado, una pregunta más general desde la docencia universitaria es como, quizás es importante llevar a nuestros estudiantes a esta tensión de cuestionamiento, como decías tú, Guillermo, ¿no? De quiénes somos en la música y quiénes somos en la docencia de la música, en la escuela, como un dispositivo cultural también súper apropiado por la colonización. Entonces, esta como didáctica consciente a la que le digo yo, que es este constante cuestionamiento de mi rol, de mi lugar, de dónde estoy, de quién soy, de quién fui, y qué es lo que quiero hacer en la escuela para generar transformación. Esto, cuando uno lo habla con estudiantes de 20 años, ¿no es cierto?, que están ahí preparándose para la escuela, especialmente cuando se enfrentan a sus prácticas, aparecen 2 grandes preguntas. Una, ¿qué hacemos con las músicas de nuestros escolares y cómo los invitamos a un proceso descolonizante? Eso se preguntan los estudiantes, las estudiantes. ¿Qué hacemos con las músicas populares que se escuchan en las escuelas? ¿Y cómo podemos incluir nuestras músicas con una mirada descolonial? Y otra pregunta es que en el currículum chileno, cuando uno lee los objetivos, en general aparece música de Chile,
comparar, por ejemplo, música de Chile y músicas del mundo. Y es como que Chile, el otro día un estudiante me decía, no es del mundo. Entonces, mi pregunta es ahí, ¿desde dónde nos paramos como futuros profesores de música para comprender estas músicas del mundo otro? ¿Quién es el mundo otro? El otro día unos estudiantes hacían un ejercicio y comparaban música étnica chilena con música oriental. Y yo les preguntaba, ¿pero por qué esa decisión? Y la decisión era para ellos de colonial, era para no hablar de música europea. Entonces se produce en este conflicto y ahí yo te pido como que nos des alguna palabra a nosotros quienes guiamos estos procesos con nuestros estudiantes en ese aspecto. Gracias, Rolando, y gracias, Macarena. Antes de entrar al abordaje de las preguntas, Rolando, no estás asumiendo ningún rol colonizador al ser un moderador. Y quiero usar esto para volver a hacer una aclaración conceptual. Creo que vamos a necesitar unos años de hacer esta aclaración conceptual, porque lo que circula en redes y en general en la web puede no ser lo más exacto en cuanto al concepto de colonización. Para que haya un colonizador tiene que haber una persona o una comunidad hegemónica que quiere imponer esos valores, y para imponer esos valores y la visión de mundo y la estructura material que sustenta esa visión de mundo tiene que ejercer alguna violencia, física explícita o simbólica, implícita o invisible. Si no existe esa violencia, no hablamos de colonización, hablamos de opresión. Simplemente por eso la opresión no puede ser equiparada con la colonización. Sin embargo, la colonización sí se basa en un tipo de opresión particular, que le han llamado racial, de género, de clase, material, etcétera. Pero estas etiquetas aún siguen siendo muy generales, racial, de clase, etcétera, porque pueden borrar la experiencia de personas específicas. Para entrar a las preguntas que hace Macarena, me siento muy honrado en recibir tus preguntas, Macarena, y escuchar lo que interpela y las inquietudes de tus estudiantes. Y vuelvo a decir algo que dije muy brevemente en el espacio que se me dio como solista, y es que yo no soy quien para decirle a las personas cómo vivir su vida. Y esto no lo digo evadiendo responsabilidades como docente, como catedrático, como investigador, que parece que es conocido y que se le pide hablar sobre estos temas. Tengo una gran responsabilidad, pero cuando formule mis opiniones o haga mis sugerencias, de ninguna manera lo quiero imponer. Lo digo como algo que tiene sentido para mí y que espero que pueda tener resonancia para ustedes, y que ustedes esto lo amplifiquen, lo magnifiquen, lo mejoren y lo lleven a otro nivel. Las dos primeras preguntas, percibí tres preguntas. Las dos primeras preguntas son las preguntas que siempre escucho. ¿Y esto qué quiere decir? Que son preguntas importantes, que son latentes, son urgentes y se van a quedar con nosotros muchísimo tiempo. ¿Qué hacemos con las músicas? Bueno, ¿cómo llevamos a un proceso descolonizante o descolonizador? ¿Cómo reaccionamos o cómo abordamos estos objetivos en el currículo? ¿Qué hacer con las músicas? Hace un momento les sugería, y esto es algo que yo he hecho en mis clases con mis estudiantes de diferentes cursos, de diferentes niveles, desde un curso de historia de la música, que es uno de los más colonizadores, potencialmente colonizadores, porque es el canon occidental lo que se enseña como la música, ¿verdad? Lo he hecho en cursos de historia de la música, lo he hecho en cursos de investigación para ejecutantes, compositores, compositoras, directores y estudiantes de educación musical también, y lo he hecho con estudiantes a nivel avanzado de licenciatura y maestría en la enseñanza del canto o de instrumento musical. O sea, vean qué contextos más retadores en los que he hecho este ejercicio. Lo primero que hemos hecho en alguna clase es, vamos a hablar de quiénes somos nosotros y nosotras en la música. Y la gente a menudo, por lo menos en mi país, suele presentarse con, soy fulano, fulana de tal, tengo tantos años, vivo en tal lugar, toco violín. Mi primera experiencia musical fue con mi padre o con mi madre aprendiendo a tocar marimba. Después ingresé a esta institución y ahora me desempeño haciendo tal cosa. Es decir, la gente se presenta en función de etiquetas como instrumento que ejecuta o tipo de educación formal o informal
que haya recibido. De hecho, formal o informal son algunas etiquetas que a mí también me molestan, que yo las he utilizado en mis trabajos, pero que encuentro que son insuficientes para capturar o reflejar o representar o explicar la experiencia de tantas personas tan diversas y tan únicas. Entonces, yo recomiendo que si no partimos de ese ejercicio, ¿de qué sirve hablar de las músicas? Porque esto de que de música versus músicas, es decir, práctica, música, o forma de arte, música, versus músicas como las culturas, como las contextualizaciones a nivel nacional, regional, y la misma palabra cultura, ya son camisas de fuerza. Mencionaste en la formulación de las preguntas, Macarena, músicas del mundo. Esa es una tremenda camisa de fuerza. Etnicidad es otra camisa de fuerza. Lo que quiero decir es que las categorías de lenguaje que Occidente nos ha dado ya son camisas de fuerza, porque no capturan la experiencia humana. Lo que captura es la visión de civilización y de progreso de Occidente en manos de hombres varones blancos en los últimos 400 años, que es una de las limitantes. Lo digo con todo respeto, mis críticas son todas respetuosas y no estoy arguyendo que tengo razón, pero sí es una de las cosas que la etnomusicología tiene que trabajar en superar. Entonces, con un grupo de estudiantes, yo prefiero no hablar de músicas, prefiero no hablar de músicas del mundo, prefiero que no nos veamos en términos de etnicidad, sino cómo describen sus experiencias. Les propongo, someto a su consideración de manera muy humilde y sin ser pretencioso en algunos de mis trabajos, especialmente un artículo, casi todo yo lo tuve que escribir primero en inglés y después publicar en español. ¿Por qué? Porque quería participar del deseo colonial. Primero, para que me escucharan tenía que hacerlo en inglés. En español nadie me iba a escuchar. Los journals a los que iba a tener acceso eran más prestigiosos en inglés. Y además, como algo exótico, en algunos de estos journals les interesaba escuchar algo de lo que tuviera que hacer alguien de un país del tercer mundo y cuyo idioma nativo no fuera el inglés. Entonces, escribí un artículo que se llama A mi manera, un estudio de caso de la resistencia a la colonialidad en el aprendizaje y la socialización musicales. Este es el artículo que según los índices de Google Scholar y otros me ha dicho que es lo que ha sido más descargado y más leído a nivel mundial de mi humilde producción. En este artículo yo pongo ejemplos como los cuentan las personas. En lugar de decir yo, bueno, esta persona fue oprimida en el ámbito del género, yo transcribo lo que la persona dice. En las palabras de mi profesora de canto que me dijo que yo cantaba como si fuera una vaca, yo sentí la autoridad de mi padre que me decía que yo no podía hacer la música de esta y esta forma porque era una chica, por ejemplo. Lo acabo de decir no como está la transcripción, sino estoy parafraseando. Lo que estoy diciendo no es que hay que transcribir, sino que en lo que las personas cuentan que tiene sentido para ellas, hay que leer las coordenadas sociales y las diferentes experiencias de vida que están implícitas. Porque si ya utilizamos la palabra género, nacionalidad, etnicidad, músicas, cultura, ya estamos bajo una categoría abstracta, sacando de contexto, casi que mutilando con tijeras cosas que las personas jamás han llamado cultura. Un ejemplo que yo le pongo a las personas para comprobar si en realidad estamos colonizando las vidas de las personas que investigamos o nuestras personas estudiantes es, bueno, si usted puede hablar con una persona que no tiene su misma escolaridad, con la persona que te hace el servicio doméstico en la casa, con la persona que vende la lotería en la calle, con la persona que te atiende en el café, si esa persona te entiende lo que quieres decir, entonces probablemente vas por un muy buen camino. Yo me pregunto si muchas de las personas que entrevistamos para nuestras tesis de graduación o para nuestros artículos leyeran lo que nosotros elaboramos, leyeran nuestros artículos y les preguntáramos, ¿se sienten representados o representadas? ¿Le parece que las palabras que yo utilizo o las teorías que utilizo y las metodologías que utilicé para llegar a estas conclusiones sobre su experiencia es lo que usted sintió? Y muchas veces nos van a decir, no entiendo nada y yo jamás quería decir nada de eso. Entonces, para cerrar la respuesta, Macarena, mi aporte sería algo que me ha funcionado,
y que una vez que las personas lo hacen con mucho compromiso y con muchísima atención y le dedican suficiente tiempo, les cambia la vida y ya no vuelven a ser las mismas personas. Y es cuestionarnos quiénes somos en la música, en qué hemos sido colonizados y personas colonizadoras, y no quedarse en el lamento, no quedarse en la crítica, sino en esto es lo que tengo, colonizado, colonizador, ¿qué hago con esto? Y cómo camino hacia adelante, y a partir de lo que sé de mí mismo o de mí misma, ¿cómo puedo ayudar a guiar a otras personas? Y la mayoría de la gente que hace este ejercicio, según mi experiencia, al final no dice, voy a ir a enseñar esto, sino que voy a ir primero a ver quiénes son estas personas y después voy a hacer una propuesta de qué puedo enseñar. Pero ahí no acaba. La segunda parte sería algo que tampoco he inventado yo y no entiendo por qué no le hemos puesto suficiente atención. Hace 51 años, Iván Illich, en su obra Desescolarizando la Sociedad, propuso no que cerráramos las escuelas, pero que dejáramos de hacer escuelas, y eso incluye a la educación musical. La educación musical occidental en 2010, Christopher Small, en su último artículo, dijo, tengo muy serias dudas de que la educación musical esté haciendo algo bueno por las personas, y estaba acogiéndose un poco al planteamiento de Iván Illich. Ese es mi planteamiento también, lo planteo en mi tesis doctoral y en los artículos que siguieron después de 2016, de que probablemente la educación institucionalizada no es la solución, pero seguimos buscando esto. Yo veo con mucho respeto el trabajo de todos mis colegas, pero cuando me acerco a la Sociedad Internacional de Educación Musical, la ISME, y veo que hay tanto interés en seguir con lo mismo, con las mismas instituciones. Queremos ser innovadores, queremos dejar de oprimir, queremos hacer justicia social, pero queremos hacerlo con las mismas instituciones. ¿Y por qué no nos damos chance ahora en pandemia, que creo que es la mejor prueba contemporánea de que el capitalismo no sirve para las metas que propone, de entender que el modelo conservatorio y la educación occidental y la misma educación musical, como la hemos heredado y la seguimos perpetuando de Occidente en América Latina, no funciona para las metas que cumplimos? Un planteamiento radical. Esto no pretende ofender a nadie. ¿Cómo podemos decir que la educación musical en el conservatorio es inclusiva si nos basamos en las audiciones? La tradición musical requiere por sus valores de eficiencia y productividad hacer audiciones, pero las audiciones no son inclusivas. ¿Cómo vamos a decir que una educación es inclusiva si su mecanismo de reclutamiento no es inclusivo? Me parece algo muy neurótico de decir, sinceramente, algo muy disfuncional. Leigh Patel, una educadora estadounidense que respeto muchísimo, tiene un libro llamado en inglés, Descolonizando la Educación. Y ella describe la investigación en educación como algo disfuncional, porque promete una cosa, pero no hace eso. Entonces, este planteamiento de que exploremos quiénes somos en la música y que también en la investigación y en la educación dejemos de vernos con estos lentes, con estas categorías, nos ayuden a alejarnos de esto disfuncional. Y ya para cerrar, porque dije que iba a cerrar, algo en lo que yo creo que he trabajado parcialmente, pero me falta muchísimo por trabajar, es que las personas aprendientes, vean que no hablo ni de alumnos, ni de pupilos, ni de estudiantes, hablo de personas aprendientes, porque yo también soy aprendiente, en este momento lo estoy siendo y ustedes también, que las personas aprendientes seamos las que gerenciemos nuestros procesos educativos. Pero esto va en contra de la institucionalidad, esto va en contra de las instituciones que nos pagan el salario con el que pagamos nuestras facturas y reproducimos nuestra vida material. Esto requiere mucho valor, mucha inteligencia. Así que yo lo que propondría es guiar y preparar a nuestro estudiantado de educación musical en la universidad a que puedan ser agentes que puedan mediar para que las personas destinatarias o las personas aprendientes con quienes trabajan lleguen a gestionar sus propios aprendizajes. Espero haber hecho una contribución que les sea útil a ustedes, Macarena, y muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Macarena, por tu intervención. Le cederemos ahora la palabra
al doctor José Velázquez, quien se plantea más desde una visión rural, etnomusicológica. Adelante, José, te escuchamos. Muy buenas tardes, gracias Orlando. Gracias a Guillermo por las palabras también, por estas interesantes aproximaciones a este pensamiento decolonial y cómo puede impactar, ¿no? Y nos hace reflexionar un poco de cómo podríamos dirigir estas miradas para la educación musical acá en Chile. Bueno, yo hablo acá del sur de Chile, de la región de la Araucanía, en un contexto muy permeado por conflictos actuales, también tensiones epistemológicas en relación a la educación indígena presente en las escuelas en diferentes contextos. Y yo, para comenzar un poquitito desde mi formación, ¿no? También me eduqué en la universidad, también fui colonizado, pero hubieron algunas ideas que a mí me resuenan mucho y que la dejo como pregunta primero, ¿no? O sea, ¿cuáles son estos mecanismos para decolonizar la educación actual, la educación musical actual, ¿no? O sea, ¿qué elementos tenemos a disposición nosotros? Digamos, ¿qué mecanismos tenemos para poder generar este camino decolonizador? Uno, como docentes, y luego para llegar a las prácticas educativas propiamente tal, ¿cierto? Entonces, a mí, Guillermo conversaba también cosas que me hacían sentido, ¿no? Bajo esta pregunta, buscar mecanismos decolonizadores en la práctica educativa musical. Primero, para mí es, tú lo dijiste varias veces, ¿no? Vincularnos a estas experiencias humanas, ¿no? Por ejemplo, en este recorrido uno también resignifica situaciones que uno ha vivido musicalmente, que son significativas, que te han marcado positivamente o negativamente, que luego con el tiempo uno las resignifica. No sé, desde la primera vez que escuchamos un sonido o un tipo de música que nos marcó durante un tiempo y luego la podemos entender a futuro con una nueva mirada. Yo creo que el resignificar muchas veces las experiencias y el desaprender también, como hemos sido educados, es un mecanismo también para poder avanzar un poco a esta instalación de formas de pensamiento decoloniales, por un lado eso. Bueno, conjuntamente con ellos también está el tema de la empatía intercultural, o también está el tema de mirar, de valernos de las herramientas que tiene la pedagogía crítica, por ejemplo, para mí es algo muy decidor, ¿no? Por ejemplo, resignificar la idea que tenemos sobre música, develar las relaciones de poder que subyacen a todas las prácticas musicales, y bueno, inclusive las prácticas educativas también más democráticas, etc. Creo que esas herramientas también a nosotros como docentes nos ayudan para poder buscar estos mecanismos que nos ayudan a entender el tema de los decolonizadores. Por otro lado, tú hablabas del ser individual colonizado, ¿no? Yo asumirme como colonizado para poder entenderme también en esa dimensión. Pero yo también apelo al tema colectivo, en el sentido de que cuando yo me asumo que soy parte de un territorio, intento conocerlo, aproximarme a sus prácticas musicales, ¿no? Creo que eso también es un paso de poder avanzar en estos procesos de conocer al otro, en esta empatía intercultural que yo te mencionaba, y por lo tanto también conocer este ecosistema que cohabita en donde yo educo, me permite también avanzar un poco a estas reflexiones un poco decolonizadoras. No sé, hay muchas etiquetas, ¿no? Hablamos de música del mundo, de una serie de cosas. Nosotros, por ejemplo, todavía seguimos hablando de música precolombina, todas estas etiquetas que en el fondo a nosotros nos constriñen para poder entender todas las experiencias humanas que existen en torno a la música. Y aquí voy a centrarme en un punto que yo creo que para mí es como muy relevante. Yo en mi investigación sobre música mapuche siempre he intentado entender los mecanismos por los cuales las músicas tradicionales se transmiten, por lo cuales pueden ser un aporte para la educación musical. Creo que los educadores musicales, aparte, mantenemos siempre la misma forma de enseñar. Y por lo tanto creo que las músicas tradicionales, no sé qué podrás opinar tú, tienen muchas cosas que enseñarle también a la educación musical. Y esto lo relaciono principalmente con lo que tú dijiste, que me llamó mucho la atención esto. Una forma de avanzar en la decolonización es devolver lo robado. Pero en la educación musical, podemos devolver las músicas, es como algo muy intangible, ¿no? Podemos devolver las prácticas educativas, podemos dejar de apropiarnos de ciertas prácticas musicales, perdón. Entonces, frente a eso, yo, en mi opinión, creo que una forma de hacer esta devolución es fijarnos en esas prácticas de transmisión musical que existen en los pueblos originarios, en este caso la cultura mapuche, comprenderlas, ¿cierto? Y potenciarlas, estas formas de transmitir la música. En el fondo, yo creo
que a partir de la investigación que un poquito he estado haciendo en el ámbito de la musicología y la educación musical, que detrás de toda música, de toda práctica musical, existe una forma de transmisión. Y por lo cual nosotros los profesores de educación musical podemos aportar, o podemos potenciarlo para intentar, como tú bien lo dijiste, devolver en parte estos elementos, ¿no? Potenciar las formas de organización propia que tienen en este caso la cultura indígena o la cultura mapuche, que es la región de la Araucanía. Y creo que podría ser un mecanismo para poder avanzar en estos mecanismos, en estos pasos que nos ayudan a poder decolonizar la educación musical que tú también has descrito. No sé, es un poco son como algunas ideas y preguntarte, ¿no? ¿Qué opinas tú con respecto a eso? ¿Cuáles serán estos mecanismos de colonizar la educación musical? Y que tú lo has dicho de cierta forma. ¿Y qué piensas tú? ¿Cómo se puede devolver lo robado desde el punto de vista de la educación musical a las culturas que han sido un poco colonizadas, ¿no? Eso. José, un gusto saludarte y muy agradecido, muy honrado por escucharte, porque vamos a emprender un diálogo ahora y por tus preguntas, por la confianza que ponen en mí para responder preguntas. Me gusta y me ayuda mucho que has preguntado muy directamente, ¿cómo le hacemos? ¿Cuáles son los mecanismos? Voy entonces a enumerar un listado de propuestas, no con el afán de decirles a ustedes cómo en territorio de bagaje de la Araucanía deberían de hacerlo. Yo no soy quien, si yo no he vivido en mi propio cuerpo esa experiencia, no soy quien para decirlo. Entonces no quiero tener esa arrogancia, pero sí puedo compartir lo que me ha funcionado a mí en un ambiente que puede tener algunas similitudes históricas con el de ustedes, esperando que esto tenga resonancia y que ustedes lo puedan reinterpretar, resignificar. Y voy a decirlo al azar, no lo voy a decir en ningún orden en particular, sino como se me vienen las cosas con base en las notas que he tomado de tu intervención y un poco también con resonancia de lo que me ha planteado Macarena. La persona que tiene la autoridad, se le ha dado la autoridad con un título universitario o con un reconocimiento social como músico, como música. Es que yo soy músico. Esa persona, y yo he sido esa persona, tiene que dejar de creer que tiene la verdad absoluta. Tiene que dejar de creer que es un ser privilegiado. El privilegio que ha tenido es que se le ha reconocido sus habilidades y se le ha recompensado con un título, con una educación y con un reconocimiento social. Pero tiene que dejar de creer que es un ser privilegiado. Porque lo que considera un privilegio para otras personas puede no ser un privilegio. Es un privilegio para la tradición occidental, es un privilegio para los ministerios de educación, es un privilegio bajo los lentes de los ministerios de cultura, bajo la tradición musical de la música de concierto y el modelo conservatorio. Pero para otras personas que viven esas realidades, lo que es una gran investidura para mí no tiene ningún significado. Y de nuevo, hablemos con personas de la cotidianidad. La persona que vende la lotería, la persona que hace el oficio doméstico en la casa, probablemente sí lo vea como un privilegio porque pasó por instituciones como la escuela, donde se nos enseñó cómo se dividen los seres humanos con base en escolaridad, con base en riqueza, con base en capacidades cognitivas y con base en la posesión de otros bienes o de otros atributos o de otras habilidades. Eso de que somos seres privilegiados es algo que aprendimos, no es algo dado por naturaleza. ¿Qué tengo oído absoluto? Que pasé los cursos en el conservatorio y en la universidad. Eso fue una legitimación que se me dio y yo la aprendí, pero no viene por naturaleza. Probablemente viene por una naturaleza que fue inventada hace 500 años y en el contexto del Renacimiento y que fue importada o traída a lo que ahora es América por los invasores europeos y que ha sido perpetuada por procesos de colonialismo interno en las naciones que antes fuimos colonias y que es reafirmado y revestido con otras palabras y otros mecanismos mediante procesos neocoloniales como por ejemplo las nuevas invasiones que tenemos que no son de índole bélico. Por ejemplo, mi país, si hablamos de neocolonialismo, el cómo hemos tenido que cumplir con
con los Estados Unidos, es una manera financieramente con los Estados Unidos, con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, y otras entidades financieras internacionales, o como ahora que China se está convirtiendo en nuestro mayor socio comercial, vamos a tener que cumplir con China. Entonces tenemos colonialismo interno, si vamos históricamente, y más reciente un neocolonialismo. Cuando mencionas mecanismos que tenemos y que has ejemplificado de tu propia práctica y experiencia, conceptualmente estaríamos hablando de decolonialidad. La decolonialidad comprende procesos de desmantelamiento de estructuras coloniales a nivel de espíritu, mente y conocimiento, pero es un proceso y un paso para la descolonización, no es el haber conseguido la descolonización. Bueno, ya di un ejemplo. Dejemos de dejar de creernos que somos seres con una gran bendición y sobre todo que somos seres superiores a otros. En segundo lugar, tenemos que dejar de llamar a las cosas por un nombre que no engloba lo que esas cosas son. Yo no puedo llamar en la ISME justicia social a un modelo que hace reclutamiento basado en que las personas posean en mayor o menor grado un tipo de audición, un tipo de cognición, un tipo de actitud o un tipo de bagaje. Eso ya no es inclusión. A mí lo que me preocupa es el acto neurótico, y con esto, por favor, nadie se sienta ofendido. Yo soy muy directo en lo que digo y a menudo uso el sarcasmo, pero lo uso no de una manera arrogante, sino porque me gusta provocar. A mí la provocación me ha funcionado. Aquí le decimos como zarandear el árbol, ¿ok? Algunos frutos caen, otros quedan ahí, pero no sos el mismo y no ves el árbol después de haberlo zarandeado. Entonces, a mí me parece un acto neurótico decir que somos inclusivos cuando no somos inclusivos. Somos inclusivos en unas cosas y para las que nos sirve, pero no somos inclusivos per se. No podemos decir que estamos siendo justos cuando nos apropiamos de repertorios de grupos autóctonos que no pertenecen a nuestra realidad y lo estamos utilizando para hacer una carrera, para escribir artículos que nos van a traer privilegio, para hacer presentaciones o conciertos que nos van a traer prestigio. Eso no me parece inclusivo. Hagamos el experimento. Las personas portadoras de cultura que cultivan estas músicas, que escuchen lo que nosotros hacemos, a ver qué les parece, y te vas a decir, no, esa manera de frasear, si es que utilizan la palabra fraseo, esa manera de cantar, esa manera de moverte, no tiene que ver con lo que estamos haciendo. Ese es otro consejo. Un tercer tip: no pensar en enseñar, sino en ser personas facilitadoras o mediadoras. Creo que una de las cosas más peligrosas que se le da a las personas educadoras es hacernos creer que tenemos la autoridad porque hemos tenido una serie de desarrollo de atributos y un camino académico. Esos atributos y ese camino académico se basan en una tradición de por sí colonizadora, pero que podríamos utilizar en procesos decoloniales o en la decolonialidad, ¿de acuerdo? Como yo les propongo, te reconoces colonizador y colonizado y podés hacer algo con eso, ¿de acuerdo? Pero creo que el primer paso es reconocerlo. Otros tips, debemos de dejar de decir que música es únicamente lo que está en notación. Otro tip, creo que deberíamos de dejar de utilizar ciertos términos, músicas del mundo. Creo que deberíamos de dejar de hablar de música versus músicas. Esos debates, música versus músicas, puede haber funcionado en algún momento, pero tal vez ahora no funcione. Y repito, en pandemia, para mí el periodo de pandemia creo que es el periodo donde he tenido más aprendizaje en mis 50 años de vida, porque estoy viendo cómo se cae un sistema que nos vende unas cosas y que nos damos cuenta que no existe igualdad, que no existe distribución. Es un periodo de muchísima incertidumbre y creo que el tip más significativo sería hacer las cosas diferente. Si lo que teníamos era sala de conciertos, ¿por qué no nos aventuramos a pensar que la sala de concierto ya no va a ser la manera, o que la sala de concierto va a ser solamente una manera? Que lo que llamamos improvisación puede ser solamente una forma. Lo que estoy tratando de decir aquí con gran dificultad, tratando de formular algunos tips, es que las palabras, los conceptos, las teorías y las metodologías puede que
ya no nos funcione más, pero le tenemos terror a empezar de nuevo. Yo pienso que deberíamos pensar o ver la oportunidad de hacer algo nuevo, pero tenemos la tradición tanto en nuestras venas, desde nuestra infancia, que pensamos que la tradición es natural y que hay que mantener la tradición. En una publicación que compartiré con ustedes más adelante, el libro Pensamiento Sociológico, Interacciones Internacionales, publicado en inglés por Oxford University Press, y de la cual tuve el honor de ser uno de los 4 coeditores, con una coeditora y un coeditor de Estados Unidos y una coeditora de Australia. En el artículo donde explico las aspiraciones decoloniales de mi trabajo, enfatizo que en pandemia, cuando veo las redes sociales, veo que la mayoría de colegas que publica algo está tratando, se aferra a la tradición y quiere hacer lo mismo, quiere hacer conciertos corales, conciertos orquestales, quiere hacer recitales utilizando Zoom. Y yo digo, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo y nos aferramos a lo mismo que decimos que es justo, que es equitativo, que es igualitario, que es democrático, en lugar de aprovechar que el sistema se está cayendo a añicos para hacer algo diferente y utilizáramos Zoom para otra cosa diferente? Entonces yo lo que suelo hacer con todo respeto es no escuchar estos conciertos, porque digo, tenemos una oportunidad de oro para hacer algo diferente y desmantelar el sistema, y nos estamos aferrando en querer mantener el sistema. Entonces, José, con todo respeto, con todo cariño y solidaridad, he dado ejemplo de algunos tips que yo no he conseguido a cabalidad, pero que son semillas de cosas que deberíamos ir desmantelando. Creo que estamos en un punto de quiebre. Y si no lo aprovechamos, la educación musical, que de por sí siempre va atrás de cómo van las personas, de cómo las ciencias explican a las personas, porque la educación musical está arraigada en la cultura del conservatorio. Si hemos sido obsoletos hasta el momento, creo que vamos a seguir siendo obsoletos mientras estemos dando vueltas en el mismo círculo y no veamos esto como una gran oportunidad. Espero haber hecho alguna contribución de interés y podemos seguir dialogando. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, José, también por tu intervención. Le vamos a ceder ahora la palabra a Lorena Valdebenito, que también me imagino que tiene cosas que decir al respecto de todo lo que se ha dialogado hasta ahora. Te escuchamos, Lorena. Muchas gracias, Rolando. He seguido todo este rato, digamos, con mucha atención toda la argumentación, todas las ideas que han ido apareciendo respecto de este gran tema, ¿no? Que parece que nos abre un mundo muy distinto de cómo nos hemos comprendido como profesores, como académicos, como personas también, ¿no? Que es lo principal. Me parece un gesto muy interesante porque descentra el lugar del sujeto, ¿no? Esta idea de pensarse a sí mismo, ¿cierto? Nos interpela en este lugar de privilegio, sí, que no es fácil. Y entonces cuando yo me escuchaba, ¿cierto? ¿Qué ocurre cuando pensamos las prácticas de formación musical desde nosotros mismos? Claramente, desde esta perspectiva, esta interpelación, digo, radical, podría ser también incómoda, ¿no? Desconcertante, disruptiva, y eso quizás es un primer paso para pensarnos de alguna forma, ¿no? A mí me parece muy interesante, parece que nos lleva, ¿verdad?, a un estado distinto para ver de una forma diferente, por supuesto, nuestras prácticas y quiénes somos nosotros. Entonces me parece fascinante, digamos, tener esta posibilidad, ¿cierto?, de pensar desde uno la investigación, en primer lugar, ¿no? Cuando tú señalabas, Guillermo, que estabas partiendo desde ti mismo, pensando en un sujeto colonizado, en qué niveles, ¿cierto? Eso es una cuestión muy fina, que quizás lleve un tiempo también de poder lograr tener esa conciencia. No es algo que ocurra de la noche a la mañana, ese es un primer punto que quisiera destacar, ¿verdad? No se trata quizás me parece a mí esta invitación de decir, perfecto, me di cuenta inmediatamente, porque nos cuesta abandonar quizás el pensar en esos lugares de privilegio, porque eso nos interpela, ¿no? Y nos produce incomodidad de alguna forma, ¿no? Por otro lado, estaba pensando también, bueno, que la academia es un espacio claramente de privilegio, eso lo tenemos claro, pero parece que no pensamos tanto desde ahí, ¿no? Como que nos queda un poco así de manera superficial, pero si llegásemos a pensar
cómo se comporta la academia, claramente. Y aquí hay otro punto interesante también respecto de lo que es lo colonial histórico, ¿sí? Que a lo que interpela las músicas, y esto, el tema de los repertorios y la tradición europea que hablaba Guillermo, y por otro lado, las prácticas colonizadoras que pueden estar en cualquier espacio social, incluso en los espacios de subalternidad, ¿no? Es como, habiendo un espacio de poder, tal vez las prácticas colonizadoras también estén presentes, siempre que exista, como decía Guillermo, una situación de poder para que se pueda dar de alguna forma, ¿no? Entonces es interesante también que no siempre se comporta de una forma estos mecanismos colonizadores. Me parecía interesante, por supuesto, esta conciencia finalmente del estatus del sujeto, de nosotros mismos, a través de toda esta conciencia, ¿cierto? Género, clase, posición, territorio también, ¿verdad? Espacio. Y aquí yo quería hacer una primera pregunta. Digamos, ¿qué desafíos tiene la decolonización en las prácticas musicales o los repertorios en los cuales, ¿cierto?, ha pasado el tiempo, ¿no? Han ocurrido procesos históricos, ¿verdad? Sincretismos culturales, ¿verdad? Entonces parece que no es tan fácil reconocer estas prácticas decoloniales en estos intersticios, ¿no? Que nos presenta la historia, en los procesos históricos que están cargados, ¿cierto?, de superposiciones de estratos culturales. Por lo tanto, hay un nivel quizá más complejo de donde, por supuesto, se experimenta la música, ¿no? Entonces, era quizá una pregunta un poco parecida a la que hacía mi colega José, ¿cierto? Como, ¿en qué estado quedan esas prácticas musicales cuando ya no reconocemos este origen colonial, ¿verdad? Y entonces parece que ahí hay un problema, bueno, y ahí me voy a acercar después a la tercera como pregunta o comentario, ¿no? Claro, esa idea de los desafíos que tenemos para poder reconocer, ¿cierto?, estas prácticas, o más bien cómo la música se comporta en relación a esos procesos, ¿no? Y aquí también pensando justamente en cuando apelamos a nuestros, bueno, iba a decir a nuestros estudiantes, pero como decía Guillermo, quizás no es la mejor palabra, a las personas que se relacionan con nosotros, ¿verdad? Para poder llegar a ser profesores, ¿verdad? Entonces, la pregunta ¿cómo me convierto en profesor? Es una pregunta muy importante, ¿verdad? Que debiese estar, yo pienso, como en mayúscula, ¿no? El primer día de clase de nuestros estudiantes, el primer día, ¿cierto? Una reflexión que nos lleve, ¿verdad?, a una interpelación sobre, por ejemplo, una palabra que solemos usar y que quizás puede también apelar a las categorías que mencionaba también Guillermo, que construimos y que nos sirven, porque el lenguaje, ¿cierto?, nos sirve claramente para decir desde un lugar, ¿verdad?, lo que necesitamos decir. Entonces la palabra rol, ¿no? Rol, como que rol fuera algo que nos imponemos y decimos, soy un profesor, ¿no? Soy una profesora. Pero quizás ese es el rol, digamos, es como si fuese una performance, finalmente. Estoy jugando, estoy siendo algo que quizás no soy, ¿no? Eso me parece muy interesante también, que quizás puede ser disruptivo respecto de lo que nos presenta Guillermo en relación a qué podemos hacer frente, ¿cierto?, a cómo podemos reflexionar estas prácticas coloniales, ¿no? Entonces, claro, hay como una especie quizás de visión que tenemos del profesor, que allí me parece que hay una carga de sentido que se puede de todas maneras descentrar, ¿cierto?, de cómo lo comprendemos, ¿no? Apelar finalmente a quienes somos en primer lugar, y no tanto a que tenemos que cumplir un rol, ¿verdad? Y ahí, porque ahí hay implícito algo que quizás no es lo que debiese ser o a lo que nosotros podríamos apelar. Y por último, una última pregunta que tenía es si podemos, al abandonar estas categorías, ¿sí?, las categorías del lenguaje que tanto nos sirven, ¿no? ¿Qué problema puede haber ahí con eso, ¿no? Cuando pensamos en el vértigo que significa esta, ¿cierto?, esta posibilidad de
de dejar fuera ciertas categorías que nos han servido y las cuales hemos también sacado provecho, ¿verdad?, investigativo o, ¿cierto?, en relación a nuestras propias, nuestras investigaciones, ¿verdad? Entonces la pregunta es si se pueden crear nuevas categorías y en qué espacio quedarían esas nuevas categorías, ¿no? ¿Debemos reemplazar esas categorías? Esa es una pregunta que me hago yo pensando, por ejemplo, y aquí con esto termino, en la categoría de género, ¿verdad?, que ha sido duramente criticada también por ciertos feminismos que claramente se ha construido en la academia, en espacios de poder, pero también en luchas, ¿no?, históricas que han tenido las mujeres en diferentes espacios. Pero el género finalmente se ha convertido en una gran categoría, de alguna forma que también nos interpela para pensar en que al mismo tiempo en que es una categoría, la experiencia del género es la que nos habla finalmente de los sujetos cómo viven, ¿no?, en estas situaciones de subalternidad, de no tener privilegios, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ahí hay una distinción muy interesante entre el origen de las categorías, cómo se forman, y por otro lado, el uso que le damos, y cómo ese uso da cuenta de prácticas, ¿no?, que existan efectivamente, ¿no?, y que no quedan tan alejadas de, podríamos decir, de cómo se viven, ¿no?, de alguna forma. Bueno, esas eran las preguntas o reflexiones que quería hacer en esta tarde. Espero que se hayan entendido, porque no sé si de repente cuesta también pensar desde este otro plano que nos propone Guillermo, que es muy interesante, por cierto, y que nos invita claramente a, ¿cierto?, a dialogar. Gracias, Lorena. Muy honrado de escucharte y de la confianza que hay, y espero poder responder a esa confianza. Hay mucho en lo que has planteado, mucho. No sé si el tiempo nos dé acá en la cámara, en vivo y en la transmisión. Trataré de hacer lo mejor que pueda. Y creo que para ello podría continuar lo que inició con los comentarios y preguntas de Macarena, que continuó con los planteamientos de José. Creo que podríamos aterrizar un poco más, porque creo que en el fondo o muy debajo es muy similar, son muy similares las inquietudes y comentarios que haces. Y si no fuera así, pues agradecería entonces una guía, una dirección tuya para poder aproximarme más a lo que te gustaría o me estás pidiendo. Creo que no estoy proponiendo que pensemos diferente. Voy a decirlo de una manera muy llana. Estoy proponiendo que aquellas personas que nos han dado el título académico o nos han reconocido socialmente como maestro, como maestra, como docente, que portamos esa autoridad aprendida y que no es natural, que nos quitemos ese sombrero, ese vestido, esos zapatos, y cuando estemos frente a personas aprendientes que nos han encomendado que las formemos y les enseñemos, podamos verlas de una manera más horizontal y no tanto ver o pensar, sino sentir. Cuando les propongo que nos percibamos como seres colonizados y colonizadores, es un poco más como entrar en contacto con quién eres, cómo has llegado a ser quien eres a la luz de procesos históricos que hemos identificado como colonización. Si nos tratamos de explicar mediante las narrativas que nos da la historia o la tradición judeo-cristiana, es solamente un color, un camino prefijado. Pero si nos tratamos de ver en lo que llamamos en psicología, en sociología, una dislocación, y perdón por utilizar el término ver, porque Occidente en su epistemología que hemos aprendido gracias a más de 5 siglos de colonización, hablamos de ver, de que todo es por la vista. Entonces, por eso hay que entender todo por categorías, hay que disectarlo bajo un microscopio y entender sus partes constituyentes y analizarlas y después integrarlas. Y eso es la razón. Yo más bien invito de una manera muy humilde, muy solidaria, porque no pretendo tener la razón, ni pretendo representar los sentires de todas las personas que me escuchan o me ven, sino sintamos, entremos en contacto con quiénes somos
Si lo vemos como, y volví a utilizar la palabra porque soy un ser colonizado, si nos vemos como colonizado y colonizadores, vamos a tener que ver puntos intermedios o puntos o fracturas en quiénes somos. Y vamos a tener que entrar en contacto con áreas vulnerables que nunca presentamos. Cuando hacemos nuestras presentaciones en los congresos, sacamos los méritos académicos, pero nadie dice en las áreas que somos fallidos o que somos faltos o que somos carentes de algo. Decimos, tengo un título de doctorado en esto, he publicado tantas cosas, tengo tal rol o tal grado en un ranking, pero nadie dice, soy un depredador de la naturaleza y en eso soy colonizador. Al consumir ciertos productos, al no reciclar, al no reusar, al eliminar de tal manera lo que consumo, estoy haciéndole daño al planeta, eso es una manera de colonización, el extractivismo. Pero nadie admitimos esto, nunca admitimos eso. Nos ponemos las etiquetas de lo supuestamente bueno, de los méritos. Por eso digo que es importante entrar en contacto con quiénes somos, y una gran ocasión es esta gran pregunta, ¿quiénes somos en la música? Y no propongo, yo les conté que lo he hecho como actividad al inicio de mis cursos, pero creo que es una pregunta que nos debe acompañar. A mí me acompaña desde 2013, cuando estaba en el proceso de tesis doctoral. Creo que es una pregunta que nos debe acompañar toda la vida. Y cuando esta pregunta resuena en mí en algún momento de mis días, ahora mismo encuentro nuevas respuestas y siento que me voy cambiando como persona. Entonces, lo primero que quiero decir es que quién soy yo en la música, probablemente deba ser una actitud y una vivencia diaria, y ojalá, si estamos trabajando en un currículo, fuera una parte del currículo, no una actividad, tal vez un eje transversal que se manifieste a lo largo de varios cursos y varias prácticas educativas y musicales. Qué interesante que al terminar tu bachillerato, tu licenciatura o tu maestría, tengas ese bachillerato, licenciatura o maestría en quién soy yo en la música, para poder guiar a otras personas en sus procesos de quiénes son ellas en la música. En la intervención de José, esto se me olvidó comentarlo, cuando él decía que tenemos algunos mecanismos en las prácticas ya existentes y las instituciones ya existentes, él mencionó brevemente las pedagogías críticas. La pedagogía crítica, como la conocemos en América Latina con Freire, no es descolonizadora. ¿Por qué? Porque es inferior a las ideas o planteamientos sobre colonización y descolonización que les he propuesto. No, simplemente porque esa no fue su intención. El tipo de opresión a la que él quiso responder en Brasil no es la misma opresión que vieron muchos años después o varias décadas después los pensadores y las pensadoras decoloniales. Sin embargo, Freire hablaba de un tipo de opresión. Entonces, ¿por qué traigo esta colación que mencionó José anteriormente? Porque es importante llamarle a las cosas por su nombre. ¿Qué es colonización y qué no es colonización? Oprimir no es colonizar, pero colonizar es oprimir de cierta manera con ciertos argumentos raciales, de clase. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Entonces, quiero proponer también como respuesta y reacción a lo que me estás diciendo y compartiendo, Lorena, que yo no digo hay que dejar de utilizar ciertas palabras. Lo que digo es, sintámonos fuera de esas etiquetas. Para mí ya informal versus formal, que es un dualismo, y la cultura occidental le encanta hablar en términos de dualismos, para mí ya no vale tanto. Lo que dicen informal, para mí tiene una importancia tal lo que aprendo en la vida diaria y está tan relacionado con lo que he aprendido en lo que llaman formal que ya no veo la diferencia. Otras dualidades, masculino versus femenino. Otras dualidades, inteligente versus no inteligente. Y así podríamos seguir enumerando. Entonces, no digo tanto dejemos de hablar en estos términos, no digo tanto dejemos de hacer tales cosas, más bien digo, hagamos una cosa, entrar en contacto con quiénes somos. Y esto podrá parecer un argumento simplista, sí, pero es que probablemente con la pandemia lo que se nos está poniendo al frente es que tenemos todo enfrente de nosotros y es más fácil de lo que pensamos, pero las categorías abstractas de Occidente, las metodologías
Y el conocimiento científico en general no trata de simplificar. Su proceso no es simplificar. Lo simple ya estaba antes de la creación de estas metodologías y estos conceptos. Y vienen a decir ahora las ciencias que lo encuentran en los saberes indígenas en el siglo XXI. Y esos saberes no han cambiado a lo largo de los siglos, pero resulta que ahora los descubren. Por esto lo que quiero plantear es que lo simple siempre ha existido y probablemente tenemos que regresar a lo más simple. Lorena, no sé si esto ha complicado lo que intentas plantear, y te pediría que si necesito moverme en alguna dirección para abordar algo de lo que me has solicitado abordar, me lo digas con toda confianza. Pero creo que siempre se relaciona con los planteamientos, comentarios y preguntas de Macarena y de José, y por eso quise expandir un poquito más. Pero dime, y también Rolando nos dice si todavía hay tiempo para poder expandir un poquito más al respecto. No, la verdad tenemos problemas de tiempo. Ya estamos pasados en el tiempo, la verdad. Así que vamos a tener que coordinar alguna otra actividad a futuro para que puedas profundizar en eso. ¿Por qué digo todo esto? Porque nos falta compartir la intervención de Marcelo Chiuminato, quien dejó en YouTube un comentario y una reflexión que dice: el modelo conservatorio... gracias Lorena por tu intervención. Sí, perdón, yo quería... sí, tú me decías que no queda tiempo, pero ¿puede ser un minuto? ¿No? Es que estamos pasados ya. Ese es el problema. Ok, bueno. Nos pasamos 10 minutos. El modelo conservatorio, bueno, leo a Marcelo. El modelo conservatorio fomenta una creación de tipo capitalista basada en una valoración cuantitativa de la producción musical, dando paso a una concepción liberal e individualista. De alguna manera, el culto al virtuosismo desarrollado por el modelo conservatorio representa un alejamiento de la subjetividad vinculada con lo colectivo. ¿De qué manera la reconstrucción de la noción de lo colectivo como condición de posibilidad de la música puede contribuir a la decolonialidad? Te escuchamos, Guillermo. Bueno, gracias a Marcelo, y como les dije desde el inicio, no vine a compartir certidumbres. Creo que sería muy arrogante de mi parte decir que yo tengo la verdad o que tengo una respuesta acabada. No puedo responder cómo de tal manera a una pregunta tan compleja. Él aporta muchos elementos en esa pregunta, y al quedar escrita la gente la va a poder ver y yo la voy a poder ver y analizarla con más detenimiento. Lo que yo puedo proponer como contrapunto a lo que nos pregunta Marcelo es, vean, yo soy fruto del sistema conservatorio, lo dije en mi intervención. Cuando ingresé a un preconservatorio a los 14 años, cambió mi vida porque yo me sentía de alguna manera, y el preconservatorio me hace sentir que nada de lo que yo hacía era válido, que tenía que convertirme en un ser que no era. Y sufrí durante muchos años y he tenido que sanar ese sufrimiento, y en la sanación es que hago estos planteamientos. La sanación no ha terminado. Lo que yo plantearía como contrapunto y que de alguna manera guía a una respuesta, pero no es de certidumbre, pero sí una respuesta de mucho insight, de mucha introspección y reflexión, a Marcelo, es en quién nos hemos convertido siendo producto del conservatorio. Yo he encontrado en mis estudiantes gente muy infeliz, que cuando hacemos el ejercicio de en quién me he convertido en la música, y hablamos de colonización y de descolonización, salen las depresiones, salen las lesiones físicas. Yo en mis artículos hablo incluso de una lesión física que yo adquirí tratando de convertirme en el músico occidental ejecutando el fagot, que fue mi primera experiencia en la música formal. ¿En qué tipo de persona me he convertido en el sistema conservatorio? No estoy satanizando el sistema conservatorio, estoy diciendo que debemos de ver objetivamente. Me he convertido en una persona más justa, me he convertido en una persona más solidaria. Cuando soy esclavo de practicar 8 horas diarias, ¿qué estoy dejando de hacer por convertirme en ese ideal de músico? ¿Sigo siendo solidario con lo que está pasando en el mundo? Probablemente no, pero hay una narrativa de la persona músico ejecutante casi que como un portador de verdades de otro mundo, muy peligrosa, que
nos hace creer que somos mejores. No quisiera mencionar nombres de estrellas internacionales, de directores de orquesta o de pianistas que enarbolan esta idea y que son venerados de esa manera, pero creo que podemos encontrar esos modelos alrededor. Así que lo que yo propondría como respuesta en este momento y con las limitantes de tiempo es cuestionémonos en quiénes nos hemos convertido y en quiénes se convierten nuestros semejantes con el sistema conservatorio. Y la respuesta está en cosas que nadie quiere hablar. Por eso mi trabajo es muy particular, porque me gusta hablar de las cosas que nadie quiere hablar. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Ha sido una jornada realmente intensa, de mucha provocación, de mucho diálogo, mucha interpelación. Me pasan muchas cosas por la cabeza, pero en realidad en honor al tiempo no las puedo plantear. Ya yo creo que de verdad tenemos que organizar una segunda actividad a futuro para que podamos seguir conversando, dialogando y reflexionando respecto a lo que son nuestras propias identidades. Ahora debo dar paso al cierre. Te agradecemos, Guillermo, por la participación, por aceptar estar en este congreso. Sin duda ha sido un lujo contar con esta conferencia, con este diálogo, con estas narrativas que nos permiten reflexionar sobre nuestros quehaceres. Desde el Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado te damos las gracias, así como también a los colegas Macarena, José y Lorena, por estar aquí conversando y dialogando contigo, Guillermo. Para cerrar, a las personas que participaron en el Congreso de manera sistemática en las distintas actividades les llegará un correo, igualmente a las personas que integran el comité científico, para que puedan allí responder una encuesta, para que manifiesten su grado de satisfacción respecto a las distintas actividades que se llevaron a cabo en este Congreso. Aprovechando también el espacio, queremos aprovechar de informar que en el Instituto de Música, además de la carrera de Pedagogía en Música y la carrera de Interpretación Superior Mención Canto, el próximo año se integran dos carreras nuevas, que es Interpretación Superior en Música Antigua e Interpretación Superior en Dirección Coral. Entonces, para que ya la gente sepa también que hay dos carreras nuevas que se abren el próximo año. Habiendo dicho eso, agradecer a las personas que se conectaron por YouTube y a las personas que participaron en las distintas actividades, en las mesas, en la conferencia inaugural, que vemos que los números de transmisión y de visualización han subido bastante, y esperamos que la de Guillermo también pueda seguir allí en el aire. Va a estar permanente en el tiempo. La gente que haya llegado tarde, no se preocupe, porque la conversación aquí queda permanente en el canal de la UHTV, de modo que siempre van a tener acceso a ella. Habiendo dicho todo eso, agradeciendo a todas las personas implicadas y agradeciendo a distintas expositores a lo largo del Congreso, porque sin esas personas se haría imposible llevar esto a cabo, nos despedimos. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.